La recuperación de la industria turística pues está tomando evidentemente más tiempo del esperado. Cambian además las restricciones prácticamente a diario con la segunda ola, con la tercera ola, con lo que está pasando en otros países, con las restricciones recientes de Reino Unido y Europa. Hay inestabilidad, ¿verdad? Y hay, por supuesto, también mucha expectativa por la recuperación de un sector que evidentemente pues, se había convertido en los últimos años, en las décadas recientes, como sin duda además un motor fundamental para la economía del país. Vamos a conversar ahora con la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, que además tiene, por supuesto, dos carteras muy importantes, pero por estos días es el turismo el que concentra la mayor atención. Ministra Cornejo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Por supuesto, antes de entrar a lo que corresponde a su despacho, la expectativa con respecto a la distribución de la vacuna. Se ha dicho hoy mismo que apenas llegue prácticamente se va a iniciar pues este operativo gigantesco, sin precedentes, de vacunación. ¿Estamos preparados para desplegarlo? Bueno, yo creo que sí, y antes permítanme rescatar el enorme esfuerzo del Ejecutivo, en realidad liderado por supuesto por el presidente, para poder lograr lo que se anunció el día de ayer y que creo que nos llena de esperanza, que es la firma de estos dos primeros contratos para pues recibir las vacunas que tanto hemos estado esperando todos. Creo que esta es una excelente noticia y que verdaderamente va a ayudar no solamente a poder proteger a toda nuestra población, sino también a la tan esperada reactivación económica que, como bien mencionas, está también sujeta a estas restricciones que todavía tenemos producto de la crisis sanitaria. Ujú. Ahora, con respecto a esto, y usted que está en un sector crucial para el efecto, ¿qué podemos esperar de mayores restricciones? Hay dentro del Ejecutivo, como es lógico, sectores que de repente no empujan mayores restricciones, incluso regresar, se dice pues a la fase 3. El presidente Sagasti antes había sido tajante que no íbamos a regresar a estas situaciones. Hay sin embargo algo de temor por la curva que si bien no está disparada, comienza de repente a moverse. Yo he insistido en los últimos días que los números igual no son probablemente como en otros países, como en Colombia, en Argentina, donde estamos viendo una cantidad diaria de contagios importantísimos, pero sí ya podemos ver con preocupación aquí el tema de las camas UCI que vuelven a llenarse y demás. ¿Qué podemos esperar dentro de lo que cabe en las próximas semanas? Bueno, yo creo que es importante comentarles que en efecto se está haciendo un seguimiento muy cercano a través de los indicadores del Ministerio de Salud a justamente toda esta evolución que está teniendo la pandemia en nuestro país y por supuesto también en los países vecinos y en el mundo. El MINSA cuenta, como has mencionado, con indicadores importantes que nos dan una idea de cómo está evolucionando el nivel de contagio a nivel de las regiones y a nivel total de nuestro país. Pero además creo que es muy importante decirles que nosotros también estamos incorporando a estas evaluaciones que estamos haciendo como grupo de ministros, indicadores que tienen que ver con la economía, porque por supuesto entendemos que uno de los factores fundamentales que tenemos que poder de alguna manera impulsar es la recuperación del empleo en todo nuestro país. En el caso puntual del sector turismo, es uno de los sectores que se ha visto mayor, digamos, ha tenido un impacto bastante fuerte el año pasado en el mundo y en el Perú, con cifras bastante alarmantes. Y en ese sentido es que estamos tratando de tomar decisiones con carácter bastante focalizado o territorializado, entendiendo que no todas las regiones están teniendo el mismo nivel de contagio y que no todas las regiones tienen similares infraestructuras sanitarias y es por eso que estamos tratando de ir de manera gradual haciendo un seguimiento de las cifras. Sin duda, para nosotros es prioritario la salud de toda la ciudadanía, pero también entendemos la preocupación que hay con respecto de la reactivación económica y la necesidad también de poder ir generando nuevos puestos de trabajo en los sectores en los cuales yo me estoy viendo involucrada en estos momentos, como son el comercio exterior y en el turismo. Ujú. Estamos tratando de impulsar lo propio.
Sin duda, en el caso de comercio exterior, el impacto ha sido menor. Estamos esperando que hacia fines de este año ya estemos recuperándonos a cifras 2019. En el caso del sector turismo sí va a ser una recuperación de un mediano plazo en los siguientes 3 a 4 años. Y en ese sentido es que estamos trabajando desde ya en dos aspectos que nos parecen muy importantes. Uno tiene que ver con, evidentemente, todo lo que es el fortalecimiento del turismo nacional, el turismo doméstico, que quisiéramos impulsarlo, entendiendo además que estamos todavía con crisis sanitaria y con ciertas restricciones, entendiendo también que tenemos que ser responsables a la hora de poder desplazarnos y no bajar la guardia, porque sin duda esta noticia de la vacuna nos llena de esperanza, pero no podemos olvidarnos que todavía tenemos que seguir con todos los cuidados para nosotros y para nuestras familias. Y en ese sentido es que estamos pensando nosotros poder focalizar los esfuerzos este año, sobre todo en lo que es turismo nacional, y sí también trabajar algunas actividades para lo que es receptivo, es decir, la llegada de los turistas que vienen de fuera, pero entendiendo que esto se va a recuperar todavía en un horizonte de mediano plazo. Igual estamos trabajando desde el Ministerio, liderando muchos esfuerzos con los gobiernos regionales y con el sector privado, otorgando estos sellos de viaje seguro a aquellos destinos turísticos que cumplen ya con todos los protocolos de bioseguridad y de alguna manera respaldan pues que se estén siguiendo todos los protocolos de seguridad. ¿Nos puede decir Esto es algo muy cuáles son importante. algunos de estos puntos que ya tienen sello de viaje seguro? Mire, el año pasado se empezó con la región del Cusco, con 3 destinos ahí, luego se ha continuado con Ayacucho, San Martín y en la ciudad de Lima el distrito de Miraflores. Pero están varios destinos trabajando este año de manera muy ardua para poder justamente ellos también obtener su sello. Estamos pensando que este año 2021 podemos lograr alrededor de 40 destinos con este sello adicionales, lo cual es bastante positivo porque vemos realmente el involucramiento, el interés, las ganas de parte de las regiones, de los alcaldes, de las empresas, sobre todo medianas y pequeñas, de poder salir adelante y dar un impulso. Esto pensamos que es bastante positivo y sin duda tenemos bastante optimismo en que poco a poco vamos a ir recuperándonos a las cifras que teníamos previo a la pandemia, y esto sin duda va a dar un importante impulso al trabajo que, como ustedes conocen en el caso puntual del sector turismo, es trabajo descentralizado, se da en las regiones de nuestro país y es además una importante fuente de ingresos, de movimiento económico para nuestro PBI, que en estos momentos tanto lo necesita. Usted se refería al empleo del sector y por supuesto están impulsando pues las iniciativas del FAE Turismo, ¿no?, para poder auxiliar a una mayor cantidad de empresas. ¿Cuántos empleos se calcula se han perdido y a cuántas empresas se pretende beneficiar? Mira, para que nos demos una idea, el sector turismo genera alrededor de 1.5 millones de empleos y bueno, el año pasado hemos cerrado con cifras de alrededor de 700.000 empleos. Entonces habríamos perdido un 50%, lo cual es bastante duro. Estamos pensando que hacia fines del 2021, de este año 2021, deberíamos estar cerrando en ya casi el millón de empleos, producto de esta recuperación, sobre todo en lo que tiene que ver con el segundo semestre del año. Recordemos que además, usualmente enero y febrero son temporada baja de turismo, siempre ha sido así, con lo cual estamos viendo una recuperación probablemente, sobre todo hacia la segunda quincena del mes de marzo. Y es por eso que además de esas actividades que ayudan a estimular la demanda y el flujo de viajes a nivel nacional, también en efecto estamos trabajando todo este paquete normativo para ayudar a las empresas del turismo. En su mayoría, 70% de las empresas del turismo son pequeñas y medianas y que necesitan ciertas ayudas. Por ejemplo, se ha levantado la restricción que existía hasta el año pasado de que aquellas empresas que habían postulado y accedido a los préstamos del reactivo. Tenemos un problemita técnico. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con la ministra. Vamos a ir a una pausa. Vamos a una pausa, sí. Y volvemos con más. ¿La tenemos? ¿La tenemos? La tenemos, ministra. Vamos a la pausa.
Vamos a la Perfecto. pausa. Estamos con la ministra, estamos con la ministra. No se muevan nada, eso es lo que pasa con la televisión en vivo en los tiempos de pandemia. Tenemos que acostumbrarnos a esto, ministra. Decía usted, estaba hablando de las pequeñas empresas. Exactamente, las pequeñas empresas que son el tejido empresarial más importante del sector turismo y de nuestro país, a las cuales estamos tratando de ayudar a través de este acceso al FAE que se ha ampliado para este año. Y además también ha salido una ley el año pasado de reactivación del sector turismo que permite varias cosas importantes. Una Ujú. de ellas, el fraccionamiento o aplazamiento de la deuda tributaria para las empresas del sector turismo, lo cual es bastante bueno, y por otro lado también dar recursos para que los gobiernos regionales que retienen canon puedan destinar un porcentaje del mismo a el impulso del sector turismo, de proyectos turísticos en su región. Muy Así bien. que esto es algo Ujú. muy bueno, creemos que tenemos que trabajar todos muy de la mano porque este es un sector que beneficia verdaderamente a muchísimas familias, que se ha visto muy afectado, pero que sin duda si trabajamos de manera coherente y coordinada vamos a empezar a recuperar este año y en los años que vienen. Otro frente complejo que usted tiene en su cartera es el que tiene que ver con la agroexportación. Usted estuvo en la comisión que estuvo pues negociando con trabajadores, con representantes de trabajadores en la Libertad. Ya vemos que todavía pues hay un compás de espera, pero de alguna manera ha sido una suerte de shock, ¿no? En el sentido que la agroexportación también es otro motor importantísimo y esto, pues claro, de todas maneras uno se imagina incluso ante la imagen internacional del país que se transmita tal nivel de descontento entre los trabajadores que precisamente son la base de este motor económico, pues también complica la situación. ¿Cómo observa usted a partir de la experiencia de lo que pudo participar en la negociación y cómo salir de esta? Mire, yo creo que el encuentro que tuvimos ha sido un encuentro muy, muy importante, porque sin duda todos estos espacios de diálogo son fundamentales. Y lo que se fue a hacer allá justamente fue a escuchar, a dialogar y a recibir las preocupaciones y las demandas de los trabajadores. El día de hoy ha estado también en ICA el ministro de Trabajo con el ministro de Agricultura haciendo lo propio en esta región, escuchando, dialogando, dando a conocer la ley, que también necesitamos espacios para que ésta sea explicada con mayor detalle. Y pensamos, bueno, que hay sin duda en estos momentos mucha expectativa y también malestar, pero que pensamos que estos espacios de diálogo son importantes para poder seguir con una agenda más productiva de trabajo. Por otro lado, también quiero rescatar que en parte el diálogo también ha estado alrededor de algunas demandas que tienen que ver con servicios públicos, servicios del Estado, con temas de saneamiento, Mucho. temas Ujú. de carreteras, etcétera, que también nosotros tenemos como Ejecutivo que ver la manera de poder ir mejorando. Creo que justamente de esta manera es que podemos ir trabajando en una agenda que tenga que ver con temas propios de la ley, pero también una agenda que tiene que ver con otros aspectos de demandas que tiene la población y que podemos nosotros ir a través de los distintos sectores atendiendo, ¿no Ujú. es cierto? Ujú. Y creo que en ese sentido estos viajes son sumamente importantes, necesarios, estar ahí mismo dialogando con la población, que en estos días se ha visto pues hemos visto todo lo que ha sucedido y por supuesto lo que no quisiéramos es regresar en ningún momento a una situación de violencia, ¿no? Ahí hay una responsabilidad compartida, evidentemente. Usted señala bien, porque claro, hay un tema estrictamente salarial, si se quiere, pero hay un tema de entorno. Entonces, hay una responsabilidad del Estado de haber desatendido precisamente, como señalaba, pues un motor económico tan importante como este, pero también del sector privado, ¿no? El sector privado señala, bueno, sí, pagamos impuestos, qué sé yo, pero tienen un régimen tributario especial que ha durado también un montón. A veces falta ensamblar probablemente algo más de inteligencia entre el sector público y el privado para precisamente atender con mayor eficacia esto. Basta ir a zonas de la libertad, incluso zonas de ICA, para darse cuenta que algo no calza, ¿no? El tamaño de la economía que estás teniendo ahí y por otro lado la limitación de los servicios públicos. No, en efecto, y justamente uno de los encargos que nosotros tenemos como ministros de parte del presidente es de poder articular mucho mejor todas estas, toda esta oferta, digamos, de servicios públicos que nosotros tenemos que llevar a las distintas regiones. Eso es lo que se está tratando de articular y de hacer
porque justamente encontramos brechas, digamos, de demandas postergadas de mucho tiempo que generan muchísimo malestar y frustración en la población, no solamente alrededor del tema de agrario, sino en otros casos también. Es Así es. muy importante que nosotros podamos articular mejor cómo llegamos y a través también de los gobiernos regionales y los alcaldes poder tener una cobertura de servicios, de programas del Estado mucho más presente, mucho más potente, y eso es lo que se está haciendo en estos momentos desde el Ejecutivo y obviamente liderado también por la presidenta del Consejo de Ministros, que justamente nos está articulando en todo momento cómo debemos nosotros de trabajar de manera muy coordinada todos los ministerios. Claudia Cornejo, ministra de Comercio Exterior y Turismo, gracias por esta primera conversación en Cara a Cara. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con Sonia Goldenberg, periodista y documentalista peruana. Ha publicado un artículo interesante de opinión, destacado además en el New York Times, sobre que se pregunta en realidad y en parte responde si el Perú es realmente un país ingobernable. ¿Lo es? ¿Cómo hacemos para voltear esta tortilla a partir de esta campaña? Volvemos después de la pausa. Sonia Goldenberg es periodista y documentalista, autora de reportaje al Perú Anónimo, ¿no? Entre otros, por supuesto, columnista pues, del diario The New York Times. Hace un par de días publicó precisamente en este importante periódico estadounidense un artículo de opinión en el cual se pregunta si el Perú es ingobernable y efectivamente basta tan solo hacer un recorrido por la historia reciente de nuestro país y la política de nuestro país para preguntarse en realidad qué nos está pasando. El artículo desarrolla, ¿no?, lo que ha ocurrido pues, en los últimos 5 años, tiene también como referencia lo que ha sido la cruzada anticorrupción y cómo en realidad pues, esa cruzada anticorrupción no se sabe muy bien cuáles son los resultados como tal, porque en nombre de esta cruzada probablemente cae más de un gobierno. Martín Vizcarra se erige pues como una figura, se supone que combate al sistema, pero al final termina siendo en buena medida parte del sistema. Las relaciones con el legislativo ya sabemos cómo son, precisamente ya esta suerte de maldición que nos marca como país con el hecho de tener un ejecutivo y un legislativo distinto. La presidencia, ¿no?, de Manuel Merino de Lama. Es decir, hemos visto realmente un drama en el país en los últimos 5 años y uno se pregunta si es que vamos a poder salir adelante a partir, sobre todo pues en el Bicentenario. Hoy se ha dado a conocer que el año oficial del 2021 es el año del Bicentenario, 200 años de independencia, y encaramos también unas elecciones que son particularmente desafiantes. La pregunta es, por supuesto, Sonia Goldenberg, gracias por estar con nosotros. La pregunta es si una elección como estas va a lograr que el Perú sea gobernable. Hasta ahora no lo es. Vamos a ir a una pausa y regresamos para conversar de este tema. Estamos ahora sí con la periodista y documentalista peruana Sonia Goldenberg a propósito de un artículo muy comentado que se publicó en el New York Times. ¿Cómo está, Sonia? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, Enrique. Gracias por la entrevista. Encantada de estar con ustedes. Bueno, el mensaje de fondo finalmente del artículo, que es, digamos, muy efectivo en poder resumir nuestra tumultuosa historia reciente, el mensaje de fondo es que si los peruanos no tienen convicciones democráticas o no desarrollan estas raíces, estas convicciones democráticas, vamos fritos. Es decir, en nombre
de lo que fuera, de la lucha contra la corrupción, de las rivalidades políticas, del sentido de justicia probablemente coyuntural, se comete barbaridad y media, entre otras cosas, bueno, destituir presidentes, como hemos visto también, con gran aceptación en muchos casos, ¿no? O congresos, ¿no? Con gran aceptación de la población. Y efectivamente, las convicciones democráticas en el Perú una y otra vez salen bien bajitas, incluso en encuestas como el Latinobarómetro, ¿no? O sea, somos los menos adeptos a la democracia. En este bicentenario, ¿cómo cambiar esta dirección? Sí, mira, yo estoy convencida que tener firmes valores democráticos, ¿no? Nosotros tenemos una tradición muy autoritaria, pero sin realmente tener valores democráticos vamos a caer en el juego siempre de caudillos populistas y también tenemos un gusto por el canibalismo político, que es algo que también que ha generado estos conflictos. Pero sí, cuando pateamos el tablero y rompemos las reglas de juego democráticas, que es algo que hemos vivido en estos últimos años, ¿no? Efectivamente, primero un presidente destituido como Pedro Pablo Kuczynski con mucha celeridad, y después tenemos que, claro, eso empieza por la falta de modales democráticos de Keiko Fujimori, que no quiso conceder, no concedió, que perdió las elecciones, con la complicidad, hay que decirlo, ¿no? Del vicepresidente entonces Vizcarra, que complotó contra su propio jefe, así fue. Y luego también otra vez patear el tablero cerrando el Congreso, ¿no? Y así como, digamos, esas son atribuciones que están en la Constitución y hay ambigüedades ahí, pero no solamente se había usado en casos muy excepcionales, ¿no? Ahora, cuando uno lo hace, ya abres un precedente y entonces se vuelve a usar y se vuelve a usar, ¿no? Yo pienso que cerrar el Congreso, ¿no? Que implica un desbalance completo en el equilibrio de poderes, por más que tengas una oposición que no te guste, hay que entenderse con ella de alguna manera, por lo menos hacer todo lo posible para entenderte con ella y no crear más conflicto, porque nos guste o no nos guste, fueron elegidos, ¿no? Igual que Pedro Pablo Kuczynski fue elegido, y claro, esto como ocurre con las leyes del karma, después es Sí, claro. el propio presidente Vizcarra que fue destituido, y eso ha creado una desilusión muy profunda, ¿no? Todos los millones de personas que han creído en él, para que ahora verlo candidateando con un partido que votó por su vacancia, con un partido que tiene, cuya presidenta ha sido sentenciada por corrupción. Es bastante penoso, ¿no? Es bastante penoso, y creo que lo más terrible es el inmenso daño que esto le ha hecho al Perú, porque de alguna manera con mucho esfuerzo habíamos logrado estar creciendo económicamente de una forma constante, avances en la lucha contra la pobreza, y ahora estamos en una situación muy complicada, ¿no? De crecer un promedio de 4.5%. Ahora estamos, bueno, antes de la pandemia ya habíamos bajado a la mitad, ¿no? Con el presidente Vizcarra, justamente, y ahora estamos en menos 11.5. Y además, eso, bueno, eso Sí. se puede recuperar, ¿no? Lo que es difícil de recuperar es la institucionalidad. Y claro, tenemos que hacerlo, y eso va a implicar justamente fortalecer los valores democráticos, porque en este momento, y eso es lo terrible, tenemos a una presidencia denigrada, a un Congreso deslegitimado, un poder judicial, bueno, con los problemas que siempre ha tenido.
y tenemos que reforzar las instituciones. Yo creo que eso es una cosa que no podemos seguirlas deteriorando, al contrario, ¿no? Tenemos que construir los cimientos de una democracia. Ahora, te referías a la resistencia de Keiko Fujimori a conceder, que probablemente marque el primer capítulo de esta historia reciente, Exacto, y mira lo así es. que pasa en Estados Unidos. Exacto, Y en Estados Unidos exacto. se está tomando esto. O sea, finalmente, uno no sabe, ya al final no sé, pero en el caso de Gore Bush, en el caso de la propia Hillary Clinton que ganó el voto popular, o sea, tenías probablemente razones para reclamar. Y al final estos políticos dijeron, oye, no, ¿sabes qué? Respetamos las reglas de juego democráticas y concedemos esta derrota. Trump no lo ha hecho y ahora los gringos están que se jalan de los pelos porque nunca les había pasado. Lo En el acaba de Perú decir hoy ya era día, normal lo nomás acaba de que no decir. concedieras y que te terminaras tumbando un presidente en este caso. Hoy tuvo que conceder, ¿no? Hoy tuvo que conceder porque después de el ataque al Congreso, la discusión era si lo iban a aplicar en la enmienda 25 para destituirlo o pasar por un impeachment nuevamente, ¿no? Entonces, hoy finalmente ha concedido, lo cual ya calma las aguas en Estados Unidos, pero realmente ha sido impresionante ver que en la gran democracia americana esté en una situación tan de crisis, ¿no? Tan profunda, Ujú. con la persona además que puede poner el dedo en las bombas nucleares, ¿no? Es realmente aterrador, sí. Ahora, lo que vemos ahora hacia adelante, efectivamente, con una confianza en las instituciones muy baja, y tienes esta suerte también del Congreso como un símbolo de impopularidad, ¿no? Efectivamente, como señalas, es una institución democrática fundamental, es un contrapeso, pero al mismo tiempo, y en el artículo lo reiteras, el actual Congreso es tan problemático como el anterior, es decir, pareciera que ya estamos en un problema estructural que va más allá. Y nada nos dice que el próximo Congreso y que la relación entre el Congreso y el Ejecutivo vaya a ser mejor, porque vas a tener probablemente 9, 10, 12 bancadas que además están cada vez más desconectadas de sus propios partidos. O sea, aquí cada uno baila con la Así es, suya. ¿Cómo volvemos así es. a amarrar? Porque si estás hablando de instituciones, estamos hablando finalmente de diálogo, de consenso, de un Congreso y bancadas que respondan a sus propios partidos. ¿Cómo armar el muñeco a partir de una situación como esta? Así es, hay un deterioro constante y cada vez mayor en la calidad de las personas, de la calidad de los políticos. Pero algo que yo quiero decir, ¿no? Porque sobre todo en este canal que llega a todo el país, ¿no? Es que la crisis es de la clase política. Pero, digamos, yo creo que el panorama en los próximos años, en un mediano plazo, es muy difícil, muy complicado, pero a la larga el Perú sale adelante por su gente. Hemos vencido muchísimas dificultades, eh, y yo creo que vamos a volver a crecer. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? No va a ser nada fácil, no va a ser nada fácil. Yo creo que esta experiencia nos debe mostrar lo frágil que puede ser una democracia, como en un par de años, ¿no? Por haber creído ciegamente, sin tomar distancia crítica, sin realmente, y aquí, digamos, el sector liberal, ¿no? No es solo Keiko Fujimori, ¿no? Yo creo que mi lectura de la situación, de lo que nos ha pasado en nuestra crisis es que ha habido un choque de autoritarismos, ¿no? Hay un autoritarismo del partido de Keiko Fujimori y también ha aparecido un autoritarismo liberal, ¿no? Si se puede Ujú. considerar. Yo creo que eso debería motivar una autocrítica en el sector democrático, el sector que debería estar a la vanguardia justamente de fortalecer los valores democráticos, nuestras grandes figuras, ¿no? Las instituciones de la sociedad civil, el, el cierre del Congreso
nos ha hecho mucho daño, al margen, digamos, de si es o no constitucional, porque han habido muchos debates. Se puede, yo pienso que pues, fue una interpretación muy forzada, pero incluso no tuvo la bendición del tribunal del Constitucional. Pero ha sido una medida autoritaria, porque gobernar sin Congreso 6 meses por decreto, eso Trump, si quisiera hacerlo, si hubiera podido hacerlo, lo habría hecho, ¿no? Eso te demuestra que a pesar de la situación realmente impresionante en Estados Unidos, al final las instituciones son las que imponen, ¿no? Así es. Las que se imponen. Entonces, así es. tenemos que fortalecer instituciones. Y algo que yo quería decir, ¿no? De cara al bicentenario, yo creo que así como tenemos que afianzar los valores de la democracia y digamos, crear ser muy, digamos, yo creo que, bueno, aparte de eso que ha sido, digamos, el punto que he desarrollado en el artículo, pienso que tenemos también que desarrollar el amor por nuestra cultura, porque tenemos un profundo desamor, digamos, somos un país de civilizaciones milenarias, uno de los pocos países que ha sido cabeza de civilizaciones, y sin embargo, estamos destrozando el Valle Sagrado de los Incas, ¿no? Hay este proyecto absurdo de hacer un aeropuerto justamente en Chinchero, que es una joya arquitectónica de los incas, que además tienen esta arquitectura paisajista, y hacer, digamos, estos proyectos absurdos que hay como la refinería de Talara, que este aeropuerto además no va a funcionar, no va a funcionar porque está hecho a una altura mucho mayor que la del Cusco, bueno, va a contribuir a acelerar el desarrollo, el deterioro del Valle Sagrado. Y tiene que cambiar mucho cuando hablo de nuestra clase dirigente, no solamente de la clase política, porque tenemos que tener una visión de más largo plazo, ¿no? No de cómo estrujar la gallina de los huevos de oro, que es Machu Picchu, y mientras tanto, y no cuidarla, ¿no? No cuidarla para las futuras generaciones de peruanos, ¿no? Y este precisamente fue un proyecto que apenas llegó al poder Vizcarra, ahí estaba el primer ministro hablando de Chinchero, y ha estado ayer en el Cusco otra vez hablando de Chinchero, en medio de una pandemia, cuando lo que se necesita es hacer un hospital. Claro, el Hospital Lorena debió estar listo, pero bueno, La Plata ya sabemos, es una hecha corrupción, ¿no? El gobernador del Cusco está preso por justamente por el hospital. Entonces sí, yo creo que tenemos que respetar nuestra historia. Esto no ocurre en otros países como, digamos, México, es muy parecido a nosotros, que tiene esta cultura, pero cuida su patrimonio, ¿no? Esto no ocurría jamás en México. Bien. Muchas gracias, Sonia Goldberger. Efectivamente, mucho por avanzar, mucho por remontar y mucho precisamente por revalorar en esta situación, esta encrucijada en realidad que estamos viviendo en el Perú. Vamos a conversar de inmediato con Ceferino Yesquén, presidente de Perupetro, ¿verdad? Ya estamos con él. Efectivamente, hay expectativas con el sector hidrocarburos, señor Yesquén, porque... claro, lo que se está señalando es que en realidad por ese lado nos hemos caído, ¿no? Se acaba pues de Pluspetrol, ¿no? Acaba de declararse pues en quiebra a partir pues de unos enfrentamientos en realidad que venían de atrás con la OEFA. Se señala que hay muy poca exploración y por supuesto nada menos pues que en medio de la pandemia la recaudación que está pues asociada a un sector tan importante como este evidentemente también ha caído. ¿Cómo está usted? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Las expectativas por favor de su sector en adelante. Sí, perfecto, gracias. Mira, el panorama mundial, el sector
la caída del precio y la baja de la demanda de petróleo por el tema del aislamiento también ha revertido, ha tenido un efecto muy fuerte en la industria nuestra. El precio cayó a niveles de $20 el barril, se viene recuperando, pero aparte, Enrique, el tema de la pandemia agudizó el transporte de petróleo de la selva a la costa. Las comunidades indígenas, en reclamaciones justas, tomaron pues el oleoducto y lo hemos tenido parado casi más de la mitad del año, lo que ocasionó que la producción de la selva prácticamente desaparezca. Nosotros habíamos empezado a recuperar la producción, Enrique, de petróleo de 40,000 barriles que estuvo en el 2017, en el 2018, 2019 empezó a crecer. Llegamos en febrero del 2020 a 61,000 barriles, pero hoy estamos nuevamente en 30,000. Dos cosas que han pasado, Enrique, que es bueno resaltarlas para reactivar el sector. Una, se dio un decreto del cierre de brechas para las comunidades indígenas del circuito petrolero en Loreto y que ya está en marcha y lo lidera el viceministro de Hidrocarburos. Y el otro hecho importante que ha ocurrido estos días es que también a través del viceministerio se han firmado los acuerdos con las comunidades indígenas y ya se recuperaron las instalaciones del oleoducto norperuano. Entonces ya el lote 95 ha empezado a operar, está produciendo 9,000. Queda el lote 192, el lote 8, que como bien decías, Pluspetrol se declaró en liquidación. Estamos trabajando fuertemente en Perú Petro para definir qué es lo que va a pasar en este lote en los próximos años. El sector ya venía con problemas, Enrique, y lo que se requiere es algo un poco lo que está hablando anteriormente. Hay necesidad de un cambio estructural del sector. Pero ante estos vaivenes políticos es difícil cambiar estructuralmente. Hace tiempo se viene pidiendo la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que ya de hace 27 años se pide también el tema de regalías, varias cosas que van a hacer posible que se modernice la política pública. Creo que la política petrolera en todos los países, Enrique, se ha modernizado para justamente amoldarse a esos nuevos escenarios de precios, al tema de la transición energética, que es un hecho, y que hay que darle forma para aprovechar de manera sostenible los recursos que tiene el país. El Perú tiene un potencial enorme, Enrique, en petróleo y gas. El valor más o menos de las reservas que tenemos con estos precios medio deprimidos es del orden de los 100,000 millones de dólares que tenemos como reservas y recursos de petróleo y gas. Entonces hay que ponerlos en valor. Y para ponerlos en valor necesitamos mejorar la competitividad del sector con una normativa moderna que agilice inversiones y por otro lado, lo que es muy importante, que es el tema de cierre de brechas. Ambas cosas, Enrique, van a favorecer lo que hoy más necesitamos los peruanos, que es la reactivación económica y retomar ese crecimiento que venía experimentando el país. Es importante. Y para todas esas cosas, Enrique, necesitamos energía. Ahora, cuénteme, sí, yo quería también abundar un poquito en los minutos que nos quedan, precisamente en el caso Pluspetrol, porque ahí la queja, ¿no?, de ellos ha sido que OEFA los ajustó demasiado. Evidentemente, pues ha habido más de una controversia con respecto pues a todos los temas ambientales, pero ellos señalaban que los estaban castigando por el lado de pasivos que no les pertenecían y bueno, al final si una empresa como esta se está declarando en liquidación, puede persuadir a otras de que el Perú no es un buen destino. ¿Su sector y OEFA están sincronizados o parte de la reestructuración también pasa por ahí? Muy buen tema, Enrique. Mire, es necesario alinear no solamente a OEFA, es necesario alinear aún más Perú Petro, la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía, OEFA y Eocinermin. Yo creo que es momento de corregir cosas. Los cambios estructurales también pasan por eso, por alinear mejor a través de la supervisión de los contratos petroleros, alinear mejor a todas esas entidades y no esperar que las cosas ocurran como ha ocurrido en el lote 8. O sea, esto del lote 8 viene de hace tiempo, Enrique, pero no se han resuelto, no se han tomado las decisiones que hay que tomar. Entonces llegamos a este punto que justo coincide con este mal entorno de precio bajo, demanda baja, conflictividad social y la pandemia que ha vuelto a complicarse. Entonces, esto creo que pasa por eso, Enrique, alinear mejor
cómo es que supervisamos, fiscalizamos los contratos petroleros, alineando Dirección General de Hidrocarburos, Perú Petro, OEFA y el OSINERMIN. Importantísimo, importantísimo. Una reforma entonces pendiente, ojalá pueda ser impulsada lo antes posible. Gracias, Seferino Yesquén, presidente de Perú Petro. Vamos a ir a una última pausa y regresamos. No se vayan. Se nos terminó el tiempo, amigos. Gracias por estar con nosotros. Sigan en la programación de TV Perú y nos reencontramos mañana con más Cara a Cara. Que tengan una excelente noche. Adiós.